No lo sé. Yo siento que nadie está al mando del gobierno. ¿Nadie? No hay ejercicio de gobierno, porque no hay gestión, no hay norte, no hay rumbo, no hay plan, no hay definiciones concretas. A la mañana el presidente vuelve a agredir al campo, después intentan sacar medidas que incentiven la liquidación de exportaciones, de propiedad privada. Pues yo los escuchaba antes y yo creo que hay que decirlo bien claro. Sí, claro. Es la Constitución, ¿no? Es que eso es de alguien que laburó, que invirtió la suya, que no le regalaron nada, que arrendó o tiene un campo, que labura, que asumió el riesgo. Digamos, esa misma lógica mañana la pueden imponer para un auto, que sea de un privado, para una casa, para lo que... Digo, hay una mirada donde el Estado puede tomar lo que quiera de prepo. Y esa es una definición de un país comunista. Ni más ni menos. Donde no hay propiedad privada, todo es del Estado y si yo quiero voy y te lo saco. Ese no es el país que quieren la mayoría de los argentinos, no es el país que... ni siquiera los que los votaron a ellos votaron ese país. Entonces, ¿quién gobierna? Yo no lo sé. Si a mí me dijeran mañana me tengo que juntar con quién gobierna, no sé con quién juntarme. Siento que nadie maneja el joystick, porque una cosa es, digamos, ocupar el cargo y otra cosa es ejercer el rol. Y hoy, la verdad, yo siento que no tenemos presidente, pero tampoco vicepresidenta. Hablando del presidente, el presidente hoy dijo, si no me equivoco, corríjanme si me equivoco, que la Argentina estaba creciendo, que estaba en crecimiento. Logramos levantarnos, crecimos, estamos creciendo, tenemos dificultades. Algunos siguen especulando con una devaluación para vender lo que tienen que vender y hacer ingresar los dólares que le permitan a la Argentina seguir produciendo, seguir dando trabajo y seguir creciendo. Hemos logrado crear 1.200.000 puestos de trabajo en este tiempo. Hemos logrado que la desocupación sea inferior al 6%. No nos han parado, hemos seguido con nuestra lógica. ¿Eso es cierto? Yo creo que ni se lo creían los que estaban ahí presencialmente. Yo miraba la última cara de los que estaban escuchando el discurso del presidente, ni los que fueron a escucharlo se lo creían. No es cierto. Este país está generando pobreza a ritmos escandalosos, inclusive metiendo dentro de la pobreza a gente que está lejos de sentirse pobre, pero que hoy vive bajo la línea de pobreza. Digo, clase media típica, donde ambos integrantes adultos de la familia laburan, suman alrededor de 200.000 mangos, pagan un alquiler que se acaban de actualizar 50 o 60%, pagan los servicios, para laburar los dos, o algún club o alguna clase, les quedan 90.000 mangos para vivir los cuatro, pobres. Antes de darle a Tato, que quería hacer una pregunta, el gobierno de la ciudad va a tener, o sea, tiene que dar una respuesta sobre el tema de la rural y el sábado. Yo sé que están hablando con el Ministerio de Seguridad, usted es ministro de Gobierno. Lo estamos haciendo. ¿Y qué van a hacer? Lo primero, yo quiero llamar a la reflexión y a la responsabilidad del gobierno, enfrentar argentinos contra argentinos, avalar un llamado a la confrontación. Es irresponsable, nosotros vamos a tratar de garantizar la seguridad en la medida que podamos. ¿Cómo? Con la fuerza pública, como lo hacemos siempre, pidiéndole a la justicia intervenir si hay hechos de violencia. Lo que pasa es que lo que vemos... ¿Se van a poner Bueno, estamos trabajando en un protocolo en ese sentido. Mañana tengo reunión con Marcelo D'Alessandro. ¿No me puede adelantar nada? No, porque dependerá de la movilización que haya y de cómo convenga en ese momento que reaccionemos, pero yo pido por favor al gobierno nacional que sea responsable, que no enfrente argentinos con argentinos, porque yo estoy convencido que no hay ningún movimiento social piquetero que actúe de manera autónoma. Acá hay llamados desde la Rosada, desde el gobierno, que alimentan, y dichos del gobierno que alimentan esta confrontación. Entonces, creo que tenemos que ser todos muy responsables, los que tenemos responsabilidad, y le pido esa responsabilidad al presidente. De hecho, Elisa Carrió, hoy creo que fue en Radio Mitre, le pidió también a la gente que no vaya a la rural, porque hay mucha gente, desde Radio Rivadavia, por ejemplo, la audiencia está diciendo, nosotros queremos ir a defender al campo. Están generando una especie de ruido donde todavía no lo hay. Pero a ver qué fue lo que dijo Carrió.
Yo le pido a los piqueteros oficialistas que no vayan, que hay que ser inteligentes. Yo ya no creo en ellos, ¿no? Nadie cree en ellos. Pero al menos que se evite la violencia. Porque hay historias, hay muchas historias. Yo no quiero repetir una historia que se me viene a la cabeza en este momento de un país europeo, ¿no? Terrible. Que la violencia de los de arriba generó mucha violencia abajo. Tato, querías hacer una pregunta a Jorge Macri. A propósito de esto, porque yo también estoy muy preocupado, porque esta es una convocatoria que hacen los movimientos piqueteros del gobierno. Esto es un movimiento del gobierno, Barrios de Pie. El que lo conduce es hombre del Estado, es funcionario público. Jorge, ¿qué diálogo hay con el gobierno o con el oficialismo? Porque no es normal que no hablen. ¿Hay alguien que atiende el teléfono cuando llaman y quién llama? Nombre, necesitamos saber cómo funciona el poder. ¿Hablan con quién? Es que hoy la verdad es que es muy difícil tener un diálogo funcional con el gobierno. Uno puede tratar de hablar. Ahora, del otro lado, no hay una respuesta de gestión. Hoy, de nuevo, vuelvo a decir lo que dije antes, siento que hay una anomia en el gobierno, nadie conduce, nadie manda. Yo seguramente lo llamo a Juanchi Zabaleta, me va a responder, Marcelo D'Alessandro seguramente hable con los ministros de Seguridad. Ahora, de ahí a que ocurra algo que garantice que el sábado haya un cierre de la rural como corresponde, que la gente que quiere ir a disfrutar de esa muestra lo haga en tranquilidad y que no confronten argentinos con argentinos. No sé con quién hablarlo, porque no hay gobierno. Yo siento que no hay quien conduzca y quien asuma tomar decisiones y ordenar. De nuevo, el presidente hoy a la mañana estaba agrediendo al Campo de Nuevo, unas horas después, el Banco Central saca... Claro. Laura. Sí, Jorge. Bueno, en este clima de incertidumbre, muchos de quienes nos están viendo y también en círculos empresarios, bueno, en diversos factores de poder circula esta idea de que puede haber elecciones anticipadas en la Argentina. Estamos hablando de marzo, abril del año que viene. Y esto circula incluso en la cámpora, en gente de la cámpora. La oposición, ¿qué está haciendo con esto? ¿Está evaluando esto de un modo serio? ¿Se habla de esto? ¿Lo consideran como una posibilidad? Hoy son especulaciones. La verdad que el problema es que hoy cuando hay tanto sin rumbo, cuando uno no sabe hacia dónde va el país, toda hipótesis es posible. Ahora, nosotros lo que tenemos que trabajar es con los tiempos institucionales que correspondan, no alimentar esta sensación de más vaciamiento del poder. Nosotros necesitamos que el gobierno recupere el poder, ejerza el rol, defina un plan, defina un rumbo. Entonces, si yo empiezo a especular con eso, estoy alimentando. Ahora, está bien esa, que no, pero está bien. Sí, está bien. Esa es la respuesta políticamente correcta. Pero digo, no, la es la oposición respuesta que voy a dar. ¿Preparada por si la crisis se desmadra? Porque también puede pasar eso. La respuesta que voy a dar es que este gobierno tiene que gobernar, hacerse cargo de su rol, y nosotros somos oposición o gobierno donde gobernamos. Laura, mira, a mí me parece primero pertinente la pregunta de Laura. Sí, claro. Y obviamente, a ver, Laura, conversemos sobre esto porque es interesante. Me parece que la oposición, con buen criterio, no quiere decir una palabra que pueda ser leída como una especie de soplo destituyente, ¿no? Sí, como un empujón, claro. Como un empujón. Pero en el sentido que lo plantea Laura, yo también se lo planteo a toda la oposición. Pero la pregunta es, ¿la oposición está preparada para a ver, ojalá que no suceda? Hay algo que quiero aclarar, porque Agustín Rossi decía, dentro del propio gobierno hay fuentes identificadas que en un momento dijeron, che, esto está complicado y está muy complicado. Ojalá que terminemos. Yo deseo que termine este gobierno como corresponde, pero la oposición está analizando los escenarios todos. Uno puede analizar los escenarios, pero no dependen de la oposición. Si hubiera escenarios, ya están definidos institucionalmente cómo se maneja la situación. Sí, más allá de eso... Pero escenarios políticos no, porque una asamblea legislativa también. No quiero avanzar sobre la asamblea legislativa. Ahora está bien. Ahora, ¿no les convendría adelantar la definición de las candidaturas? Olvidémonos de los nombres porque ustedes van a decir, no quiero nombres. No, yo creo que no.
No, yo creo que no, porque es meternos en un clima de discutir quién tiene que ser candidato hoy. Los que tenemos responsabilidad de gobernar, tenemos que gobernar en los ejecutivos que nos toca. Es mi caso en la Ciudad de Buenos Aires. Y los que somos oposición, o de los nuestros que son oposición en el Congreso, ponerle límite a los intentos de avanzar sobre institucionalidad en la Argentina, que intenta el kirchnerismo de manera sistemática. Los que no tienen un cargo u otro, levantar la voz para defender ideas. Nosotros tenemos que hacer eso. No tenemos que meternos en un clima electoral. Sigo creyendo que no tenemos que adelantar candidaturas, sigo creyendo que no tenemos que hablar de candidatura. La gente, yo hoy a la tardecita estuve en una reunión en Soldati. La gente está muy mal, pero muy mal es recontra mal. Soldati en el sur de la ciudad, ¿no? Sí, en el sur de la ciudad. Y en la provincia también, ¿no? Está. Pero sí, pero en todos lados. La gente la está pasando mal, pero además, de nuevo, vuelvo a lo anterior. Hay un nuevo pobre que labura y labura en blanco. Y laburan los dos integrantes de la familia. ¿Y qué dicen? Dennos un norte. Y nosotros lo que podemos hacer es gestionar esta ciudad y reclamarle al gobierno que ejerza su rol. Yo creo que los argentinos tenemos que, digamos, entender, yo diría, los argentinos ya entendimos que la solución es siempre en el marco de lo institucional. Ahora, el gobierno tiene que entender que son adultos, que se presentaron a un cargo y que tienen que ejercer ese cargo. Que era difícil, que sigue siendo difícil. Ahora, en la Argentina hoy, como me dijo una señora, me lo dijo en función de algo que yo había dicho antes, hoy lo difícil en la Argentina es ser laburante y sobrevivir. Claro que sí. Luis Gasulla, Jorge Macri te está escuchando. Después le quiero hacer una pregunta a Burjaile, Sí, con el tema del nuevo dólar agro. Dale. Sobre lo que estaba mencionando Jorge Macri, y a propósito que en la cornisa hemos mostrado, lo mostró Agustina Girón, que ya en el conurbano se está vendiendo la comida fraccionada. ¿Tienen algún proyecto, alguna idea en la Ciudad de Buenos Aires para combatir esto? Porque de un lado Alberto Fernández dice que la Argentina crece, y por otro lado se espera una inflación que puede llegar a los 8 o 9 puntos este mes. Combatir que nosotros no podemos hacer nada con la inflación, salvo levantar la voz, no hay otra cosa que podamos hacer, o ponerle límite a los intentos de aumentos de impuestos, porque además la clase media está en un sándwich hoy, ¿no? Que es la inflación por un lado y los impuestos por el otro. El margen que le queda es la nada misma. Ahora, el plan, el norte y las definiciones económicas son del gobierno nacional, no son nuestras. Sí, asistimos, trabajamos socialmente, estamos ahí donde hay dolor, donde hay necesidad, pero enfrentar la inflación desde un gobierno local es absolutamente imposible. Burjaile, agradeciéndole la invitación, ¿me da unos segundos su mirada de nuevo sobre lo que acaba de decir el Banco Central en el medio de esto, que está obviamente en todos los portales, el dólar cosecha, el dólar agro? Pareciera ser que es una mejora del tipo de cambio real, circunstancial, hasta el 31 de agosto. Y digo pareciera porque quiero ver bien porque hay una frase ahí que es línea base sobre el incremental de la producción. En definitiva, el gobierno lo que está reconociendo, Luis, es que este tipo de cambio real no le alcanza. Más allá que te diga hasta el 31 de agosto, lo que el gobierno reconoce es, mirá, 137 pesos no cree nadie que valga el dólar. Después vamos a discutir cuánto vale el tipo de cambio. Pero lo que está claro es que nadie está dispuesto a regalar el esfuerzo de su trabajo y su propiedad privada bajo ningún pretexto. Gracias. Y mucho menos con bravuconadas. Gracias, Ricardo. Nos quedan segundos, Macri. Sobre esta última medida. No, de nuevo, más que de esta medida, que es clarísimo, está claro que el gobierno, todos los que son integrantes del gobierno, no venderían ninguno de sus activos a este dólar. Eso está claro. Y ni siquiera probablemente muchos de ellos se lo han ganado con el esfuerzo personal. No, llamar a la reflexión respecto del sábado. Me parece que estamos a tiempo de que el gobierno convoque a estos movimientos piqueteros conducidos por funcionarios del gobierno y evite el enfrentamiento entre argentinos. Eso lo tenemos que evitar, sea como sea. Ojalá que no vayan, ojalá que no vayan. Y a prepararse si van, a prepararse en el buen sentido, ¿no? Que no respondan a provocación.